A las quejas que ha puesto públicamente en redes sociales el presidente Gustavo Petro sobre el sistema digital que lleva el conteo electoral, se ha sumado el mensaje del abogado Gustavo Gómez Aranguren, expresidente del Consejo de Estado y en representación de varios exmagistrados, sobre la necesidad de una auditoría internacional y la publicación del llamado Código Fuente. Esto a apenas 2 semanas de las elecciones. Registraduría ha respondido que eso significaría abrir la herramienta a ataques externos de hackers, pero que en este punto el sistema es muy seguro. ¿Quién tiene la razón en esto? Porque hay un contexto: la pérdida temporal de votos a las elecciones legislativas del 2014. El presidente insiste en que el software debe ser estatal y no de privados. Hablamos con el exmagistrado Gómez Aranguren, así como con el área técnica de la registraduría y la misión de observación electoral. Comenzamos nuestro cubrimiento electoral 2026. Hoy es miércoles 20 de mayo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primera actualización de algunas noticias de las últimas 24 horas, una muy dolorosa: la aparición del cuerpo de Yulixa Tolosa en el municipio de Apulo, en Cundinamarca. Es decir, que la mujer de 52 años que había sido intervenida quirúrgicamente en un centro de estética en Bogotá habría sido trasladada hasta allá. Cámaras de seguridad habrían registrado cómo 2 personas la subieron a un vehículo, al parecer ella en estado de inconsciencia, y eso desde el 13 de mayo, cuando sus familiares y amigos reportaron la desaparición. Según las últimas noticias, tanto los 2 responsables de llevar el vehículo hasta Apulo y abandonar allí el cuerpo fueron detenidos en el lugar, y en últimas noticias se supo que en Venezuela se produjo la detención de 3 personas, dentro de las cuales estarían 2 de los responsables directos, propietarios del centro Beauty Laser, en donde fue realizado el procedimiento y donde murió Yulixa Tolosa, de 52 años. Falleció una leyenda absoluta de la música y de la cultura colombiana, Totó la Momposina, quien dijo adiós a los 85 años luego de haberse retirado hace algunos años de su carrera, pero dejando 6 álbumes que recogen toda la música y la tradición que logró mezclar la cantante afrocolombiana y que significa gran parte de nuestra historia. Recordemos que Totó la Momposina además brilló en su momento cuando Gabriel García Márquez la llevó con él a recibir el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo. Amplia influencia en la música colombiana deja Totó la Momposina. Fuerte regaño le dio el procurador Gregorio El Hach al presidente Gustavo Petro por lo que considera hacer proselitismo político en estas elecciones. Dijo: es improcedente el uso de la dignidad de un cargo para hacer proselitismo. Aseguró que el Congreso puede hacer control político a los altos funcionarios que intervengan indebidamente en las elecciones. El Ministerio de Transporte informó que más de 5,8 millones de fotomultas quedarían sin validez por irregularidades en el sistema de detección que usaron en el país. Partes puestos en Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla. Las 2 ciudades deberán resolver recursos y enfrentar multas. Así lo informó la Superintendencia de Transporte, que además comenzó una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por las presuntas irregularidades en la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito. Estamos hablando de las famosas fotomultas. En ese sentido, y por supuesto esto todavía falta reglamentación, muchos de los conductores no tendrían que pagar las multas que fueron ejecutadas durante un lapso de años. El impacto económico de esto podría ser de más de 2 billones de pesos, porque de los 7,5 millones de comparendos, los infractores de estos partes ya han pagado 1.582.398 comparendos, que representan recaudos superiores a 1 billón de pesos. Esto significa que, junto a las multas, a los intereses que han generado, a las obligaciones de devolver estos recursos, daría 2,1 billones de pesos, según lo establecido en la ley 2251 de 2022. Es decir, esto va a ser un choque tremendo para el sistema de tránsito, para las autoridades y para quienes tengan que también
también enfrentarse a esto. Medellín tiene más de 717.000 de estos comparendos, Cali 2,7 millones de comparendos y Bogotá 294.000 comparendos, así como Barranquilla 131.000 comparendos, dentro de los cuales son los investigados. Cuando quedan ya 2 semanas para las elecciones del 31 de mayo de la primera vuelta presidencial, los candidatos continúan sus romerías por las regiones, por las ciudades y terminarán este próximo fin de semana. Sin embargo, en el intermedio se calienta un discurso que ha sostenido el presidente Gustavo Petro sobre las dudas en el proceso electoral. Desde diferentes instancias, no solo desde la registraduría, sino desde múltiples organizaciones, entes de control, desde diferentes liderazgos políticos, le dicen al presidente que eso no es cierto, que las elecciones están seguras, que el proceso que fue el que lo eligió a él para el 2022 es el mismo, pero sí existe un contexto, y es que desde el 2002, según el Consejo de Estado, ha habido demandas para las elecciones realizadas al Congreso de la República de los periodos 2002 a 2006, 2006 a 2010, 2010 a 2014 y 2014 a 2018. De esa, un episodio del que hablaremos más adelante sobre los votos que tuvo el partido Mira. Pero entonces, en estos días, a esos escasas 2 semanas, tanto un abogado, Gustavo Gómez Aranguren, quien fue del Consejo de Estado y presidió el Consejo de Estado por allá entre 2007 y 2017, como diferentes exmagistrados de altas cortes se manifestaron a través de un documento que firmaron y enviaron a la registraduría, en el que señalan la importancia de que haya una auditoría internacional diferente a la que ya hay, y además que se publique el código fuente del proceso de conteo electoral. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar de eso en este episodio. Sin embargo, vamos a comenzar con quien pone la queja, que es el abogado Gómez Aranguren. Bienvenido, abogado, y lo primero es, ¿cuál es el sustento de esto? Lo que ha venido sucediendo, queridos oyentes, es que desde el 2014 tuvimos unos problemas muy serios con la elección a Senado de la República. Eso se decidió en un fallo del Consejo de Estado que se produjo en el 2018. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha contratado, creo que desde el 2014 o antes, una firma que se llama Thomas & Greg Song, que es una firma privada de propiedad de una familia que se llama la familia Bautista. Es la misma de las dificultades de la expedición de pasaportes. Pero ¿qué sucedió en el 2014 y que se falló en el Consejo de Estado en el 2018? Se encontró que se habían perdido, por decir una palabra común, 659.539 votos para Senado y 271.800 votos para Cámara de Representantes. Esa es una enorme cantidad de personas cuya intención de voto fue disuelta o se perdió en las operaciones matemáticas y en todo el llenado de los formularios electorales. En esta época de la informática deben coincidir entonces votos del E14, votos del E24 y seguimiento informático de todos esos procesos. La registraduría tiene 3 softwares privados, es decir, contratados por particulares. ¿Y qué ocurrió? Que en el 2018 el Consejo de Estado, al fallar el caso del partido Mira, donde se habían perdido 659.539 votos para Senado y 271.800 para Cámara, pues tomó decisiones anulando los actos electorales, porque es la competencia de lo contencioso administrativo, y conminó a la organización electoral la necesidad de comprar o adquirir o construir, como se diga en el lenguaje informático, de un software del Estado. Es decir, que no esté en manos de particulares, porque las inconsistencias
que se puedan presentar en la contabilización inicial y todo el trámite que se da a nivel de comisiones de escrutadoras y los documentos electorales que sirven para que se produzca el acto administrativo de declaratoria de elección, es intervenido no por órganos del Estado, sino por órganos privados. Es decir, el código fuente es el lenguaje con el cual se toman estos datos de las votaciones. Y ese lenguaje en manos de particulares tiene alto riesgo de contaminación, alto riesgo de manipulación. De manera que hay una inconsistencia entre los resultados electorales reales y los declarados sobre los cuales la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, expide las credenciales, con los que se nutren los órganos de elección popular, desde consejos municipales, alcaldías, gobernaciones, asambleas, cámaras legislativas y presidencia de la República. Entonces, la orden del Consejo de Estado en el 2018 fue perentoria para que la organización electoral adquiriera un software de Estado. Es decir, no manipulado por particulares, sino de propiedad de las autoridades electorales. En el año 22, ¿qué ocurrió? Pues que esa orden no se cumplió. Y pues sucedió lo mismo, es decir, se volvieron a perder votos. Esto se tramitó por una acción popular y encontramos que efectivamente se presentó el idéntico problema que había ocurrido en el 2014 con el partido Mira. O sea que en la práctica, la ciudadanía tiene que saber que hay una moratoria de las autoridades electorales y el problema que tenemos ahora es que no contamos con el cumplimiento de las autoridades judiciales en el sentido de tener un software del Estado, es decir, que se decodifique y que pueda leer la manera como se procesa la información. Ustedes pueden imaginar que manejar 41 millones de formularios tan sensibles, pues eso atrae toda la cantidad de sospechas, de malas intenciones. No estamos prejuzgando, pero esto está detectado desde hace ya 12 años. Doctor, pero al existir los E14, al existir el formato físico que sostiene esto, por ejemplo, los votos de las elecciones que dieron ese fallo del 2018, pues al final de cuentas esos votos del Mira se recuperaron, ¿no? Al cotejarlos con el material físico, con los formularios E14, no se perdieron en el sentido estricto de la palabra, sino que no aparecían en el software, aparecieron al cotejarlos y al tener ese sustento, que es lo que serviría como respaldo, ¿no? Desde luego, se llegó como se dice en el derecho penal, a la verdad verdadera, pero como las elecciones son para periodos fijos, entonces las personas que fueron elegidas como candidatos pues no ejercieron la función. Y la democracia fue una pantomima, una realidad de mentiras. El país y el mundo en general se encuentra en una polarización tremenda dentro de las transiciones que ocurren en los sistemas políticos de toda la humanidad, de todos los países del mundo. Y hay polarización, eso no lo podemos desconocer. Entonces, nosotros estamos seriamente preocupados por lo que pueda suceder con este proceso electoral que estamos prestos a desarrollar en los próximos 14 o 15 días. Doctor Gómez, pero por ejemplo auditorías como la de la internacional, la de CAPEL, ¿no son suficientes? Es decir, ¿se quedan cortas en su concepto? El hecho concreto es que ya estamos a boca del proceso electoral. Entonces, la idea es que se contrate una auditoría forense. Tenemos los softwares que la organización electoral tiene para la parte educativa, para la parte de funcionamiento de los E14, de los E24 y para los escrutinios. Eso desde un momento ya genera preocupación en el código fuente porque son 3 idiomas, 3 lenguajes que dejan, digamos, en una situación de ambigüedad por cuál de esos lenguajes se destraba un código fuente que puede ser alterado. Y una auditoría forense es una auditoría ex post facto, es decir, una auditoría que revisa paralelamente en forma imparcial y desde luego con el propósito de dar un beneplácito o de disparar alarmas lo que ocurrió con las elecciones. Lo ideal sería tener una auditoría ex ante, es decir, antes del proceso para verificar que los códigos fuentes sean análogos y seguros, porque cuando uno descubre las claves de cómo habla
un sistema de contabilización, pues lo puede alterar. Hay muchas sospechas y eso lo dijeron tanto el Consejo de Estado en su sala quinta en el año 2018 y lo siguió el tribunal en el año 2022. O sea que tenemos un déficit de técnica evidente, que no es un secreto, ni nadie se lo inventó. Eso se hizo en un proceso judicial, se discutió en un proceso judicial. Y los jueces que fallaron esas determinaciones produjeron sus sentencias. Esas sentencias están en firme, fueron sometidas a control porque los jueces tienen una autoridad reglada por la ley y las partes participan en el desarrollo de un debate judicial. Entonces, no es menor nuestra preocupación. En el cumplimiento de esa orden emitida en ese momento, no se incurriría en que el riesgo de que el remedio sea peor que la enfermedad. Por ejemplo, que al abrir lo que dice la registraduría es que si se abre el código fuente, que igual ya se comparte con fuentes como por ejemplo El Tiempo recibe un código en el que va alimentando constantemente los resultados informe tras informe. Pero lo que dice la registraduría es si nosotros abrimos, o sea, la registraduría, el código fuente, también lo estamos abriendo a los hackers, a los ataques informáticos, a alguien que pretenda reescribir un código. No somos ingenieros, usted también lo señalaba, yo tampoco, pero alguien que pueda reescribir el código. Y también quiero citar dentro de la misma pregunta, usted se refiere a la necesidad o al llamado de que sea un software del Estado y no de externos, pero tenemos un referente que despierta todas las suspicacias en nuestro país vecino, en el que todavía no se ha terminado de resolver y no lo vamos a saber en mucho tiempo si las elecciones que ratificaron a Nicolás Maduro en el gobierno de Venezuela cumplían con los requisitos tal como lo estamos hablando, y nunca conocimos los formularios que podían cotejar esos resultados. Es que desde luego el escenario de Venezuela, pues indudablemente allá el Estado se había acabado hace mucho tiempo. La verdad que cero credibilidad en los procesos electorales, cero respeto por los derechos fundamentales. Desde el año 2010, 2012, Venezuela perdió por completo la seriedad de sus instituciones. Entonces, la verdad es que nosotros sí tenemos Estado. Me parece que con dificultades en algunos casos las autoridades siguen siendo legítimas, es decir, no es solo que han ingresado por los canales previstos por el ordenamiento constitucional, sino que además se someten al orden jurídico. Nosotros tenemos una rama judicial estatuida, con dificultades, pero que es creíble, sus decisiones las acata todo el mundo. Tenemos unas cámaras legislativas a nivel nacional y regional en donde la voluntad popular pues no se desconecta de la realidad. Tenemos órganos de control. Es mejor pecar por estar de pronto prendiendo unas alarmas que de pronto no haber necesidad de que ellas se prendan, pero más vale pecar por excesos que por defectos. Entonces, las autoridades electorales saben que los ciudadanos estamos muy preocupados por las condiciones exógenas e internas y endógenas que vive el mundo y que vive, por supuesto, nuestro país. Estamos a 12 días de las elecciones. Esto se conoce 15 días antes. No se conoce porque evidentemente ya el presidente había estado hablando de esto constantemente, pero a 15 días de las elecciones, cuando la registraduría insiste en que todo está bien, la MOE insiste en que están encima del asunto, que hay controles, que hay mecanismos, que han hecho simulacros, el Centro Carter ya envió su comitiva que está en Colombia, en fin, todo esto está supuestamente articulado. Esta alarma en medio de semejante polarización no será motivo para que ese día haya una gran porción del país que no acepte los resultados? Puede suceder. El problema es que la racionalidad de las inconformidades tiene que necesariamente ser objetiva, no solamente expresarse por un ánimo malévolo o por una inconformidad de sectarismos. Puede presentar, esos son los riesgos de lo público. Indudablemente las correcciones que hay que hacer, esas no aguantan más término. El control tiene que darse, ya creo yo, es post facto, y abrir canales de comunicación y transparencia. Y si el gobierno, si el Ministerio de Hacienda puede
contratar otro software internacional. Claro que tú tienes razón cuando señalas que muchas voces hacen una algarabía, pero desde luego que la búsqueda de la coincidencia de las cifras y la transparencia de esas cifras dejaría al país tranquilo. Hemos invitado a Juan Pablo López Sanguino, quien es coordinador del preconteo de la registraduría. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por ayudarnos en este punto para entender exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos del código fuente. Y bueno, eso es un tema que ha cobrado bastante importancia últimamente, pero quiero dejar claro antes de iniciar de hablar del código fuente, y es hablar con la palabra que mencionas, el conteo. El conteo, para dejar claro, no lo realiza la registraduría. El conteo ni siquiera lo realiza un software. El conteo es un proceso que realizan los jurados de votación en el escrutinio de mesa, allá en el puesto de votación. Allí es donde se hace realmente el conteo. Hay que dejar claro también a la ciudadanía, a todos los interesados, que en Colombia el voto electrónico no existe. Por ende, no hay ningún conteo que se haga a través de un equipo, de un software o de una infraestructura. Sencillamente, el software que tiene la registraduría, que dispone la registraduría, lo que hace es consolidar los datos. ¿Cuáles datos? Los datos o el conteo que realiza ese jurado de votación y que diligencia por cada uno de los candidatos en el formulario E14. A partir de allí es donde entra a funcionar este software en los diferentes pues, ámbitos que se tiene como el preconteo y el escrutinio. Eso es bastante importante aclararlo porque pues, se ha hablado de que la registraduría cuenta y no, la registraduría ni ningún ente de control aparte cuenta los votos. Quien lo hace es el jurado de votación, que son ciudadanos que son escogidos aleatoriamente a través de un sorteo pues, en cada uno de los municipios del país. De acuerdo, pero en algún punto eso salta al software. Ese software es el que envía estas cuentas, me imagino, una suerte de feed a diferentes publicaciones o quienes reciben esta información cuantificada o tabulada, llamémoslo así, y pareciera que, según señalan diferentes fuentes, ahí es donde podría haber el problema, es decir, del conteo de las mesas a lo que sale en el software, o así por lo menos lo da a entender los diferentes señalamientos que ha hecho tanto el presidente mismo como desde otras instancias. Ok, sí, si bien hay un mar de mitos sobre el tema del software y sobre el tema pues, de qué es lo que hace este software de votación, quiero dejar también y darle tranquilidad al tema que el software, uno, es sometido a pruebas y simulacros, eso pues digamos que hace parte de un plan de auditorías que pues sin precedentes lo hemos ampliado, un plan de auditorías que cumple pues uno, con un tema de auditorías internacionales, dos, con un tema de auditoría de exposición de código fuente, que es propiamente lo que estamos hablando ahora en esa conversación, tres, simulacros nacionales. El día sábado, ese que pasó 16 de mayo, hicimos el primer simulacro nacional de preconteo, pues, donde se desarrolló desde los más de 13.000 puestos de votación que están dispuestos en todo el país, la transmisión de unos datos, obviamente, de simulacro para probar la infraestructura y sobre todo la logística. Hoy también, 19 de mayo, estamos desarrollando el simulacro nacional de escrutinio, donde pues, desde las comisiones escrutadoras, que realmente pues, son ellas las que oficializan los resultados, no es la registraduría, vuelvo y repito, las comisiones escrutadoras son integradas, son diligencias públicas que son integradas por jueces de la República y notarios en cada municipio, y ellos son los que oficializan esos resultados, pues hacen parte de ese plan de auditoría, incluyendo también, obviamente, un último pilar que son las pruebas de carga y estrés, o sea, también en búsqueda de asegurar la calidad, la integridad de esos datos, de que no sean atacados y demás, es lo que busca ese plan de auditorías con el software y garantizar, sobre todo, que ese software consolida exclusivamente los datos de los jurados de votación, los datos que den diligencia a los jurados de votación en esos E14 y pues que también son los datos que ingresan las comisiones escrutadoras, vuelvo y repito, temas de jueces y notarios en cada uno de los municipios, que son los que ingresan estos datos y son los que resuelven las reclamaciones en estas diligencias. Entonces, Juan Pablo, ¿qué es exactamente, para que lo entendamos todos, el código fuente? ¿Y por qué se volvió el punto angular de esta conversación? Bueno, en pocas palabras, el código fuente es
el conjunto de instrucciones en un lenguaje de programación que te define la lógica de un programa, ¿sí? O de un software. En ese caso, para el tema de elecciones, pues el que te define las reglas de consolidación de los diferentes procesos, ya sea escrutinio o preconteo. Básicamente es un conjunto de reglas, es como en la receta, ¿sí? De una cena, de un pastel, que te dice cómo se hace ese software. Y voces como la del expresidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, señalan que si no se comparte el código fuente no hay transparencia y que esto puede ser una señal grave frente a los resultados. Bueno, hay que dejar claro también que el software sí se comparte, ¿sí? La cuestión es que no se entrega públicamente, o sea, ese no es un tema de que se puede dejar en un link cargado pues para cualquier persona, sencillamente que lo descarguen y no tener récord, no tener una bitácora de quién accede al tema. Nosotros, como registraduría, dentro del Plan General de Auditoría, específicamente en el tema de exposición y disposición de código fuente, ampliamos primero que todo el tiempo que tenemos disponible ese software, lo ampliamos a 14 días, ¿sí? Para cada uno de ellos, y están invitados y han ido auditores de sistemas de los partidos políticos, nos han acompañado misiones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, nos han acompañado los entes de control. El software está allí, está disponible para que lo vean, pero que lo vean quiénes, personas obviamente con un conocimiento claro sobre el tema, los realmente interesados sobre el tema del software. Hemos tenido diversas pruebas junto con ellos donde incluso nos han dado observaciones de forma que han mejorado inclusive algunas funcionalidades, que nos han ayudado a mejorar un poco el tema de la sintaxis de programación, y ellos han estado allí. En ese momento incluso seguimos con esa auditoría, con esa exposición en ese momento, donde personas, vuelvo y digo, auditores de partido acreditados, debidamente acreditados, de la cual nosotros podemos tener seguridad que son personas que están en búsqueda de la tranquilidad, de la integridad, de la funcionalidad del software y que sean realmente los interesados en ello. ¿Qué significaría abrir el código fuente? ¿Qué es lo que están demandando? Es decir, ponerlo abierto. ¿Qué significa eso? Bueno, si se habla temas de abrir, es como si fuera una caja cerrada y no. Acá tengo que dejar claro que el software está abierto para esos auditores. O sea, son 14 días en los que han estado, bueno, 14 para preconteo, 14 para escrutinio, un total de un mes completo, y donde estamos dejando el software a disposición para que puedan ir, lo puedan analizar ese código, toda esa sintaxis de programación. Ellos tienen acceso desde la primera línea hasta la última línea, o sea, estamos hablando de más de 1 millón de líneas de código. Ellos tienen estos 28 días para poder acceder, para poder hacer sus observaciones, para poder hacer sus recomendaciones inclusive, y de las cuales se han tomado nota, se han dejado actas, han asistido. Eso básicamente es la apertura del código, cosa que lo estamos haciendo. Estas voces demandan que haya una auditoría forense internacional. ¿Existe? ¿Está pasando en este momento? Es decir, ¿hay garantías de que haya un observador internacional de este sistema? Y claro, nosotros tenemos una auditoría internacional, como ustedes bien lo saben, CAPEL, el Instituto de Derechos Electorales, es quien está haciendo esa auditoría, y no solo pues por parte de esa auditoría externa. Nosotros también tenemos auditoría propia del Consejo Nacional Electoral, tenemos obviamente también lo que es el acompañamiento de entes de control como Procuraduría, que también está al tanto del desarrollo de las diversas pruebas y simulacros. Y vuelvo y digo, y eso se hace también con el acompañamiento de los auditores del sistema de los partidos políticos, los cuales nos han asistido y han dado esas recomendaciones y esas observaciones frente al caso también. Entonces, para cerrar, Juan Pablo, podemos garantizar, puede garantizar la registraduría que lo que vamos a tener el 31 de mayo al final del día no va a estar modificado, permeado o alterado por X o Y, por un hacker, por un ataque cibernético. Correcto, así es. Para eso son todo este tema de desarrollos, y ellos, digamos que todos esos actores que mencioné anteriormente, se han dado cuenta de eso, de la seguridad y de la invulnerabilidad que tiene el software frente a ataques, ¿sí? La consistencia que tiene frente a un dato, la integridad que puede tener un dato, y sobre todo algo, la auditabilidad que tiene ese software.
Recordemos, vuelvo, insisto, más que el tema de todos esos logs, todo lo auditable que pueda hacer el software, el voto en Colombia es auditable. El voto en Colombia permanece en una tarjeta electoral marcada desde el inicio, obviamente bajo una cadena de custodia, en el cual se puede ver dónde está el voto, en qué casilla se marcó ese voto. O sea, más que el tema, creo que a nivel analógico se puede decir quién puede hackear una hoja de papel, que es lo que es el voto en Colombia. También vamos a hablar con Fray Alejandro Muñoz, quien es subdirector de la Misión de Observación Electoral, la MOE. Bueno, lo primero es entender si de verdad existe o no una urgencia por publicar el código fuente. La registraduría insiste en que sí está públicamente, solo que para quienes deben observarlo, pero desde el mismo presidente Petro hay una insistencia en que debe ser abierto y transparente. Bien, pues desde el modelo que tenemos acá en el Estado colombiano y por parte de la organización electoral, lo que se tiene efectivamente sí es una supervisión sobre el código fuente bajo ciertos parámetros controlados que contribuyen precisamente a la transparencia del proceso electoral. Toda vez que esa arquitectura que permite precisamente generar ese software o ese aplicativo para consolidar los resultados electorales, en caso de conocerse totalmente la arquitectura del mismo puede generar mayores vulnerabilidades que bajo este modelo de transparencia en el cual pues, los actores interesados pueden ver la simulación precisamente de la ejecución del mismo, los controles que tiene y ciertas medidas precisamente de seguridad para que sea ejecutado conforme a la arquitectura que tiene o como se ha generado para su propósito. Pero la registraduría nos dice, bueno, es que la registraduría no cuenta. Lo que cuentan son los jueces, los jurados electorales, los formatos E14 que se envían y se consolidan en algún punto, pero lo que señalan es no podría pasar algo en el tránsito entre eso manual, visual, físico y el software. Pues esa es precisamente la prenda de garantía que tiene el sistema electoral colombiano. El software, como tal, lo que sirve es para consolidar los resultados electorales, pero esa consolidación siempre requiere de unos documentos, que son los que se llevan precisamente a esa aplicación. ¿Cuál es la idea? Precisamente que no existan accesos indebidos a ese software para que ingresen números que no son. Esa es la protección que pretende darle la organización electoral a ese software, que no se conozca de una manera irrestricta y de manera pública la arquitectura de ese software para prevenir vulnerabilidades. Ahora, como esos documentos que va generando el software también son físicos, permiten la trazabilidad por parte de los actores interesados, en este caso de los candidatos, las organizaciones políticas, y pueden llegar a identificar alguna inconsistencia y genera reclamaciones precisamente a partir de los documentos que va generando el mismo sistema y con fundamento pues en el E14 y si se quiere en los votos. Entonces, eso es cómo funciona el sistema electoral colombiano. Importante entender, el software tan solo consolida resultados, pero la trazabilidad siempre van a estar a través de documentos físicos. Por tanto, el software en sí mismo no es una prenda de garantía, es un instrumento, una herramienta que nos permite dar cuenta de los resultados electorales de una manera eficiente. Y pues en los tiempos que estamos todo pasa mediado por la tecnología. Pero es importante que todos los que nos escuchan sepan que el proceso a la final termina siendo físico. Formularios E14 que tienen a partir unos resultados a partir de unos votos y se van consolidando y es muy fácil identificar las inconsistencias y de ahí precisamente que exista la publicación de todos los documentos electorales. De acuerdo, de todos modos tenemos un referente cercano que es Venezuela y la preocupación que generaron los resultados electorales. Había un sistema, digamos, en el que también se pasa de lo físico al conteo digital y es hoy a las luces de nuestro tiempo, cuando ya ni siquiera Nicolás Maduro está en Venezuela, que todavía seguimos pensando que ahí pasó algo. Claro, precisamente porque no se publicaron los resultados electorales en esos formatos que generaba trazabilidad ese sistema, que es preponderantemente pues a través de un sistema de información, pero en Colombia si se quiere es preponderantemente a través de escritos, de documentos. Entonces esa es la ventaja del sistema colombiano. Desde el mismo momento en que se están dando los resultados de preconteo, empiezan a publicarse las actas de lo que son esos formularios C14 para que todos los que estén interesados, hasta la misma ciudadanía, pueda entrar a verificar que su voto aparezca en la mesa, que se van consolidando los resultados de conformidad como es la sumatoria. Entonces creo que esa es la comparación entre el sistema colombiano y el de venezolano en ese caso, pues nunca fueron publicadas las actas. En Colombia por obligación legal y por protocolo propio de la registraduría y la transparencia propia del certamen, todo eso se publica.
y a partir del mismo momento en que se va generando en las mesas, va siendo subido. Entonces creo que desde ese punto de vista la confianza en el sistema electoral colombiano es grande y con una posibilidad de traza muy pertinente, si se quiere, en la forma en que se consolidan resultados, que empieza, si se quiere, desde el preconteo, que es una de las formas en que se consolidan resultados de manera preliminar y que orienta a las organizaciones políticas de cómo está comportándose sus elecciones y pueden entrar a comparar con lo que le dicen los diferentes testigos electorales en cada lugar del país. Y finalmente, Fray Alejandro, mientras estábamos hablando, el presidente Petro ha hecho un tuit en el que insiste en que el software debería ser propiedad del Estado, es decir, que fuera una herramienta estatal. Seguramente lo que señala es por qué hay externos, empresas jugando en este rol. ¿Por qué no debería ser del Estado? ¿O sí debería ser del Estado? Esa es una discusión de país y son modelos, si se trata de gobernanza electoral y si se quiere más profundo de gestión pública, ¿sí? Uno no puede llegar a decir que porque sea público o porque sea privado entonces es corrupto. No, porque a la final esto es administrado por personas y tanto hay vulnerabilidades como en un sistema que pueda ser administrado por públicos o por privados. Entonces, esa no creo que sea tanto la discusión, sino en momentos, y son decisiones, como vuelvo y reitero, de quién lo hace. Entonces, ¿por qué de pronto en Colombia se tomó la decisión? Ah, no, pues la registraduría no se dedica a producir software, no se dedica a la infraestructura tecnológica, no se dedica a producir tecnología en términos de una herramienta. Mejor lo hace un privado. Ah, listo. Entonces, venga, le contratamos a ese privado que sí tiene el conocimiento, tiene en cierta manera como el incentivo para estar produciendo ese software y ir mejorándolo para que sea un sistema cada vez más robusto y mucho más amigable, si se quiere, para el fin que trata de cumplir. Y eso ha sido un proceso de pronto a nivel global frente a determinadas tecnologías o asuntos públicos. No sé, la NASA en determinado momento era la que hacía sus cohetes. En determinado momento dijeron, no, los privados tienen mayor incentivo, el Estado ahí de pronto puede contribuir, pero mire que el privado tiene ahí como ya un negocio y hace que eso sea mucho más desarrollado. Y son los que se dedican a eso. Pues si ya sabe, ¿por qué yo voy a hacerlo si otro ya lo está haciendo y de mejor manera? Puede ser una reflexión. Ahora, en términos de seguridad, sí, podemos hacerlo el Estado. Listo. Entonces tendremos que tomar una decisión como Estado, sacar de pronto un COMPES en el cual digamos, venga, el Estado va a apropiar, esto no es de la noche a la mañana, que eso es un asunto importante. Un proceso electoral no es para jugar. Esto es una sola oportunidad para llegar y sacar un resultado electoral. Y si yo me pongo a improvisar y creo un software por ahí y un arquitecto en lenguaje de programación que lo haga bien débil, pues entonces ahí se puede generar mayores desvirtudes o problemas que lo que puede ser la solución. Entonces, bueno, vamos entonces fortalezcamos la organización electoral, démosle más recursos para que tenga una oficina de software y que vaya desarrollando su propio software y empiece a hacer toda esa apropiación de eso que actualmente se terceriza. ¿Listo? Va a hacerlo y eso será un proceso. Tal vez serán una registraduría, 2 registradurías, pero seguramente un registrador que llegue y vaya a generar ese cambio de la noche a la mañana, primero requiere de recursos de la nación, segundo es una decisión también que tiene que ser dialogada con los diferentes actores políticos, porque lo que se trata es esto que salga bien. Entonces son muchos factores los que están ahí y a la final puede estar en el Estado. Y si hay un funcionario corrupto, que llegue, le filtre eso, que quiera generar una desestabilidad por algún factor X o Y, pues problema también habría. Entonces miren que esto no se trata a veces ni siquiera del debate de lo público o lo privado, sino más es de qué es la herramienta, para qué sirve, la confianza que tenemos que tener frente a la organización electoral, frente a las personas a la final, porque esto es un asunto de personas, sea público o privado, lo cierto es que todos somos personas y somos ciudadanos colombianos que queremos unos resultados confiables para todo el país. Esa es la discusión. Queremos unos resultados, generemos confianza en el sistema, porque creo que se ha dado cuenta que este sistema ha permitido dar gobernantes por mucho tiempo y pues no creo que sea la oportunidad para decir que no va a ser así, porque a la final la voluntad ciudadana es la que se expresa en las urnas y para eso pues están todos los controles por parte de las autoridades, pues de diferentes organizaciones que participan del proceso. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Paula Monroy. Mi nombre es Carlos Solano.
Podcast El Tiempo.